pero sí llegué a beber desde un perfume, desde lo que tuviera alcohol. Llegué a tener que sacarme cosas de la casa para venderlas. Llegué a los delirios tremens. Si también investigas eso, es cuando los adictos ya perdieron el control, cuando ya el adicto ve visiones. Hay gente que llega a matar o llega a suicidarse. Yo sé el día de hoy que son demonios. Son demonios. En doble A no te lo van a decir. Están entre la vida y la muerte, entonces por eso tienen esas experiencias, ¿no? Está la lucha en que el diablo, los demonios se quieren llevar tu alma. Y no hablemos de lagunas mentales, se me perdían tiempos de la vida, son lagunas mentales que hay por el alcoholismo. ¿Usted no recordaba cómo? No, muchos espacios de tiempo. Me decía, es que te portaste así, hiciste esto, avergonzaste. No, y la verdad, quien no sabe de esto, piensan que la gente se está haciendo. Pero uno que lo vivió, sí hay realidades. Las lagunas mentales, pues es que vas perdiendo neuronas. En otra ocasión caía en una carretera, había una curva y yo me fui derecho y había aguas negras. ¿Sí? ¿Entiendes qué son las aguas negras? Los desagües. Y el carro el que yo llevaba se tapó cubrió hasta donde están las ventanas. Yo no sé cómo por ahí había unos campesinos que con tractores me sacaron. Si no, me hubiera ahogado en las aguas puercas. O sea que fueron muchas. Esa muerte hubiera estado... ¿Imaginas qué tremendo? Hey, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Una Guerra Espiritual. Hoy tengo el privilegio de estar con un pastor, vino de México, aquí de visita a Estados Unidos, y pues nos va a contar un poco de su testimonio, de cómo se acercó a Dios, cosas que ha pasado. Y tengo el privilegio de estar con Marco Antonio. No sé si quiera presentarse. Hola, yo soy Marco Antonio, vengo de la ciudad de Toluca, allá en México. Estamos pastoreando una iglesia cristiana desde hace 22 años. ¿22 años? Pastoreando 22 años. ¿En Toluca? En Toluca, sí. Ya. Sí. Ayer tuve la oportunidad de hablar con su hija. Y me da gusto que su hija, siendo joven, pues ella me contó que desde muy joven estuvo involucrada en lo de Dios. ¿Usted siempre la inculcó desde que nació o fue como sí, a una edad? Desde que nació ella fue un regalo de parte de Dios a nuestras vidas. Vino a dividir la etapa donde empezó un conocer de Dios con el nacimiento de ella. Qué bonito. Le estaba diciendo a su hija que no todos tienen el privilegio. Yo tuve el privilegio de crecer en un ambiente cristiano. Mi mamá siempre me llevó a la iglesia, incluso me metió a una escuela cristiana. Okay. O sea, le costó, pues. Sí. Y yo nunca valoré eso. Nunca lo valoré. Es difícil, en el correr de los años nos damos cuenta que muchas veces cuando se nace en una casa cristiana, no por eso quiere decir que ya van a ser hijos cristianos. Nos damos cuenta que ellos tienen que vivir una experiencia y tienen que tener un encuentro con el Señor para poder acercarse a Él verdaderamente. Okay. Sí. ¿Usted también tuvo el privilegio de crecer en un ambiente cristiano? No. Yo vengo de la religión tradicional en México. Como ayer mencionabas, la mayor parte es católica. Un gran porcentaje. Mis padres fueron católicos. Mi madre me inculcó, más que mi papá, mi mamá, me inculcó ir a la iglesia, pero nunca me gustó ver las imágenes desde niño. Nunca me gustó. ¿Qué sentía? Wow, muy feo, y más sobre todo cuando yo miraba el Cristo que tenían ahí ensangrentado, crucificado. Yo decía, mamá, no me gusta verlo así, no me traigas aquí. Nunca me gustaba, sentía frío, dolor, miedo, todas las emociones. Y tampoco me gustaba ver que mi mamá lloraba mucho ahí. Ella llegaba a la iglesia y lloraba y lloraba. Y yo no entendía nada de eso. Pero no fui cercano a la iglesia católica. Yo creía en Dios, pero en el Dios que en ese tiempo conocía nada más. ¿Su papá también lo llevaba? No, mi papá creía, algunos domingos iba, pero él no, se dijo católico siempre. Tenía en su casa una imagen de la Virgen de Guadalupe a la que le prendía su veladora, pero nunca de llevarme él no.
Ok. Era su mamá la que lo llevaba La que los me domingos. llevaba, sí. Todos los domingos a misa. No, ella sí iba más seguido, pero yo no me gustaba y a veces me escapaba y no iba, algunas veces me llevaban a la No, no fuerza. lo obligaban, pues. Cuando fui más chico sí, fui creciendo y ya no. Ya no Ok. sé. Ahorita quiero entrar un poco en lo de la religión católica, cristiana, en todas las Ujú, religiones. así es. Pero, ¿cómo fue su infancia en ese ambiente o incluso en general? Los primeros años podríamos pensar que yo lo que puedo recordar, mi niñez hasta 7, yo creo que tal vez 10 años, fue un niño consentido, fui el menor de 6 hermanos, fui un niño consentido, muy consentido por mi mamá y yo tuve 2 hermanas y 4 hermanos. Y dentro de todo bien, pero sí había algo en mí. No fui maltratado físicamente, pero sí veía cosas que me dolían desde siempre, desde Como chico. machismo, cosas así. Mi papá fue presa del alcoholismo. Mm. No golpeaba a mi mamá, pero sí había pleitos. Y casi siempre yo lo veía tomado y me llegó a avergonzar. Aunque mi papá siempre trabajó toda su vida y él trataba de, yo sé que me quería, pero yo lo rechazaba por verlo siempre con el alcohol. Como usted lo veía, y le daba pena, como que... Sí, y más con mis amigos, si por ejemplo de la escuela, la primaria, parte de la secundaria, teníamos que hacer un trabajo y me pedían que fueran a la casa, me daba mucha vergüenza porque quería ser simpático con ellos. Les quería hacer bromas. Sí los recibía, les ponía refrescos, papas, pero a mí no me gustaba que él se hiciera el gracioso con ellos. Yo decía que hacía el ridículo. Y entonces no me gustaba que fueran mis amigos a la casa. Era- Él no era como violento cuando se ponía borracho. no, no, mi papá, que yo recuerdo, no fue violento. No, nunca fue violento. De hecho, a mí quien me corregía y me pegaba, Su mamá. mi mamá. Y Con yo nada más me portaba mal y veía que se agarraba por aquí por dentro de su blusa usaba un cinturón siempre. Y aún yo, ya mayor de edad, me tocaba. Ella era la que corregía. Mi papá no lo vi con violencia. No hubo violencia en la casa. ok, entonces simplemente su papá se ponía borracho y así como tontito. Sí, Como... se emborrachaba, a veces peleaba con mamá porque mamá les reclamaba, ¿no? Sí, sí, pues Había discusiones, pero tampoco hubo golpes entre ellos. Había discusiones porque ya tenía hermanos mayores. Mis hermanos mayores, entonces también luego intervenían. ¿Usted cree que eso le afectó en su juventud, como 15, 20 años? Yo creo que sí. Yo no lo sabía. Lo supe ya cuando llegué al camino, pero sí me afectó. ¿Usted en su juventud, así de 13, 12, 15 años, empezó a tomar? A los 15 años creo que fue mi primer borrachera. Sí. 14, 15. 14, o a lo mejor un poquito, yo calculo estábamos secundario, puede ser 13, 14, en una ocasión que un amigo nos invitó a un pueblito, allá 6 pueblitos, vimos, llevaban licor por ahí, se descuidaron los papás y nos pusimos una borrachera que después nos fue bien mal, ¿no? Pero ahí empezó y yo creo que ahí se despertó en mí esa parte. Pero sí empecé yo muy chico a beber. ¿Usted al ver a su padre tomar, eso influyó en como probarlo o simplemente fue como, lo voy a probar? Yo no me di cuenta, ¿no? Porque yo odiaba que él tomara. Había una repulsión. Pero digo, esa ocasión fue pequeño, luego con otros primos, creo que por esas mismas edades, cuando había descuidados de los papás, Ya. en alguna reunión sí íbamos a buscar y probar y empezábamos a tomar a escondida lo que dejaban Sí, sí, sí. los, En en las las fiestas, fiestas. las reuniones, si dejaban algo en los vasos, allá les decíamos las babuchas Las, las y obras. las obras, y eso empezamos a tomar. Sí. Y en México es muy común, la sociedad como inculca mucho de que los hombres deben tomar. O simplemente todos. Como en México es muy normal, pues. Es como parte La de cultura. esa cultura que se tiene, sí que es normal que tomen, Tomen. que Sí, sí. tomen.
Yo también lo vi mucho en mi familia. Siempre vi el alcohol, Sí. drogas y así. Y creo que eso también como me llevó a probar cosas. Porque yo lo veía normal, pues. Yo, Sí. nadie me... Bueno, aparte de mi mamá, mi mamá era la que me corregía. Así es. Pero yo decía, pues si lo están haciendo, es algo cool, algo chido. No sé cómo le dicen. Ujú. Eso me impulsó, pues. Creo que también la sociedad o... El simplemente... ambiente sí influye. Bueno, en mi caso sí. Sí, yo quise como que liberarme del ambiente de casa y aunque no tenía la necesidad, busqué empezar a trabajar en un trabajo formal, chico. Yo, ya cumpliendo los 15 años, les pedí a mis hermanos mayores que, aunque yo estudiaba, que me ayudaran a entrar al trabajo. Y uno de mis hermanos, que era abogado, me ayudó, sin que mi mamá ni mi papá lo supiera, a alterar mi acta de nacimiento. Y en una de esas que mi mamá salió, ella trabajaba, era promotora de ventas, y se fue a un viaje. En ese inter me ayudaron a entrar a una empresa Chrysler allá en México. Una empresa Chrysler, los autos de Chrysler, la Dodge. ya. No Sí, sé sí, si sí. todo, ya a lo mejor ya no se oyen mucho No, sí, esos sí, sí autos. están. Aquí hay una al lado. Y yo entré de 16 años. O sea, usted falsificó su acta de Mis nacimiento. documentos, actas de nacimiento. Y contestando la pregunta de que si influye el ambiente. Sí, yo iba a entrar a la prepa en esos tiempos. Entonces, el ambiente del trabajo, yo entré con gente mucho mayor que yo, ya todos eran adultos. Y ahí tenían la costumbre de que en las quincenas, los viernes, pues había Pues que sí. ir a la cantina. Y todavía hasta el día de hoy. Y ahora ya no lo sé, pero en esos tiempos sí. No, hasta el día de hoy, pues, en México, desde el jueves agarran. Sí, Jueves, viernes, sábado, sí, domingo. Bueno, ahorita en México, en la Ciudad de México, no sé. ¿Sí sabe lo que acaba de pasar de la explosión de gas? sí, sí, sí. Estuvo muy, muy crítico. Fueron muchos muertos y muchos heridos. ¿Cuántos muertos? Ya no sé en qué número iban. Y es que fue cuando yo venía para acá, cuando pasó al día siguiente me vine para Estados Unidos. Pero en heridos ya llevaban como 50 o más de 50, pero fue muy grave, Sí, muy vi grave. unos videos ahí donde las personas Horrible, porque se vieron corriendo personas ya sin la ropa quemada, ya la piel y la quemada. piel quemada, sí, La se les piel veía quemada. rosita, pues. Sí, no, no, ya quemada la piel. Fue horrible, esa situación. Qué feo, ahí Sí. disculpe que me salí del tema, pero... No, sí, pero fue una experiencia tremenda. Me perdí en cuántos muertos había porque un día antes hubo otro accidente cerca, pero fue diferente. Un camión de pasajeros de 2 pisos se atravesó al tren y ahí murieron 10 personas y había como 30 heridos por una imprudencia también del chofer. Y fue cercano un día y al día siguiente fue la explosión. Muy cerca ya también. Están pasando muchas cosas. Sí. Ahorita el crimen está muy feo. Eh, no quisiera hablar mucho de Sí, eso, sí. pero sí, no sé si más que las noticias que ustedes oigan, pero sí vivimos una etapa allá en México, incluso donde estamos, todos los alrededores, donde es muy exagerada la violencia, el crimen organizado ya tomó control de todo, Y todas las comparado con calles. su infancia, ¿sí había una diferencia? No, totalmente, ¿no? Sí, en mi infancia, adolescencia, aparte de juventud, lo peligroso era ir a ciertos barrios de la ciudad y después de 10, 11 de la noche, lo más que podía pasar es que alguien te golpeara, pero a puño, ¿no? Sí, sí. Que te pudieran robar lo que llevaras. Lo más exagerado, sacar una navaja, pero difícilmente te iban Pero no a secuestros, dañar. no No. asesinatos. Ahora, Por a cualquier plena cosita. luz del día, enfrente de la gente, pueden asaltar, pueden hacer lo que quieran, ¿no? No quisiera ser
dramático, Sí, pero sí, es sí. una realidad. Es la verdad. Es la verdad, sí, sí está muy, muy alterado el crimen allá. Es la violencia en todo tipo, desde secuestros, matan a plena luz puede estar en un restaurante comiendo a mediodía con la familia, llegan, se paran enfrente y les descargan el arma. Digo, no sé qué se vean en las noticias, pero pues sí vivimos una situación difícil. Pero sí pudo ver la diferencia, pues, de su Mucho. juventud hasta Sí, ahorita. Ok. sí, sí, mucho. Allá podías salir en la calle, ¿no? Y caminar en las calles. Digo, evitabas algunas zonas, pero había una gran diferencia. Quisiera a veces uno volver los tiempos. Pero pues bíblicamente No está se puede. hablado, ¿no? La Todo tiene que maldad era pasar. en aumento. La maldad era en aumento. Todo está pasando por algo, ¿no? Sí, porque el amor de muchos, dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar. Porque si no hay amor al prójimo, es que es algo que yo he creído, ¿no? Falta el amor en el ser humano y entonces ya no sientes dolor por el otro, por robarle, por hacerle daño. Ya no hay ese amor. La urgencia de acercarse a Remordimiento, Dios. ¿no? Sí, ya no hay remordimientos, ¿no? Porque Conciencia. están lejos del Señor. Están ¿Qué lejos. piensa de esa gente que excusa todo lo que está pasando por el gobierno, por el crimen Tú organizado? lo dijiste, son excusas, son pretextos. Yo en lo particular lo que creo es que se perdió desde una temporada atrás la atención a los hijos, en instruirlos, no en una religión, en la palabra de Dios, en el camino del Señor, donde hay valores, donde hay principios. Y al perderse eso, crecen sin un temor a Dios. Al no tener temor a Dios, no tienen temor a nada. ¿Cómo usted puede explicar el temor? Como muchos piensan, ay, le tengo miedo como... Yo conocí el miedo de chico porque me decían, te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. Y yo crecí hasta cierto tiempo con que lo malo que me pasaba era porque Dios me castigaba. Y no es así. Yo cuando hablo del temor a Dios primero tienes que conocer quién es Dios y saber que Dios es amor y que mientras tú estés en obediencia a Dios, ahí están las bendiciones, pero el temor a Dios es el cuando tú has mirado lo que alguien ha hecho por ti, toda su bondad, toda su misericordia, todo tu amor, no quieres fallarle. No quieres fallarle, quieres estar agradándole, estar bien, un temor reverente a ofenderlo, no saber que a Dios, el que dio su vida por ti, le agrada que tú seas respetuoso. Es sobre más o menos por ahí. O incluso el mismo templo, ¿no? Ah, claro. Es que mira, al no conocer la palabra de Dios, y no me refiero a una religión, te das cuenta que precisamente que Dios habita en ti. Y se quiere mucha gente esconder de los papás, de los maestros, de sus líderes, pero se te olvida que Dios es omnipresente y que además tú eres templo del Espíritu Santo. Por eso pasa que cuando hacemos algo malo, vemos algo malo, hacemos cualquier cosa, nos sentimos mal. Ujú. Porque es la conciencia. La conciencia es Dios. Es lo que te está diciendo, esto no es agradable. Como esa voz que te dice no robes. La voz que está en tu interior, cuando no te deja pecar libremente, ¿no? Con el libertinaje, ¿no? Se dice. Así es. Libertinaje. Sí. ¿Usted cómo puede explicar la diferencia entre libertinaje y libertad? Yo creo que libertad es que Dios te da la decisión de poder tú decidir lo que vas a hacer. Primero te deja conocer en el interior, en esa conciencia, con su espíritu, qué es bueno, qué es malo. Y te da la libertad, dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien y no el mal. Pero nos da una libertad de poder escoger lo que vamos a hacer con la vida que Él nos ha, que no es nuestra vida, es la vida que Él nos prestó. Libertinaje es cuando tenemos ese don que Dios nos regaló para decidir y lo usamos sin medida, sin temor y hacemos no importando. Libertinaje yo creo que también entra cuando, aunque tú sabes que es malo, lo haces.
Tú sabes que daña y lo haces, porque tienes el poder de hacerlo. Ya no es libertad, es un libertinaje. Yo escuché hace poco que libertad es vivir en verdad y libertinaje es vivir en pecado. Que sí, sí, pues es un resumen, ¿no? Ahí tú lo has dicho, muy resumido. Ya, es que yo también, como antes de conocer a Dios, yo pensaba que libertad era hacer lo que yo quería, Ujú. si fuera malo o bueno, sin importar si dañaba a alguien o no. Y es lo que muchos piensan, que eso es libertad, pero están esclavizados. Libertad es cuando vives en verdad, cuando vives libremente sin pecado. Ahí está, la libertad que Él nos dio para no ser esclavos del pecado. Esa es la libertad, ¿verdad? Tú lo acabas de decir. Nos libertó del poder del pecado. Sí. Ya, como también escuché hace poco una frase, Jesús te hizo libre del pecado, Ujú. pero no te hizo libre para pecar. Exactamente. Palabras muy Sí, parecidas, sí, pero sí. con un significado tremendo. Jesús te libró del pecado, pero no te hizo Ujú, libre para pecar. ujú. Muchos, Así es. como muchos bebés espirituales, como que apenas se convirtieron a Dios, piensan, y yo también he estado en esa posición, donde, nada más creo en Jesús y ya, puedo hacer lo que yo quiera. Pero como le dije, es diferente, te libró del pecado, pero no te hizo Sí, libre de pecar. sí. Y ahora nos toca, pues, abstenernos de nosotros mismos, del pecado. Y eso es muy difícil. Exactamente, pero tú lo has dicho, es muy difícil en la fuerza humana, pero también nos dio el poder para hacerlo por medio de su Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo de Dios no lo podemos hacer. Yo se lo puedo decir porque viví mucho tiempo luchando contra el pecado y no pude. Si te platicara, tuviéramos tiempo para platicarte todo lo que Sí, sí. vivimos, fueron muchos años, Ok. muchos años. Regresando un poco atrás, usted cuando probó el alcohol a los 15, Ujú. 14 años, de ahí usted se agarró y se hizo esclavo del alcohol. Sí, aunque yo no lo sabía, pero me hice esclavo del alcohol. ¿Cómo no lo sabía? Porque yo creía que Que no era como un vicio. no, porque es que yo decía, bueno, me lo merezco. Como ya mm, trabajaba, te comentaba, empecé a trabajar chico, eh, cobrábamos la quincena y yo me iba con los adultos y nos íbamos y nos emborrachábamos. Y luego al otro día, pues, me levantaba y yo no sabía en esos tiempos que al otro día buscar tomarme unas cervezas, pues ya era un efecto del alcoholismo. Yo decía algo normal y bueno, en el inicio así fue, pero te decía, en esos tiempos la juventud, el dinero, no me dolía nada, pues yo tomaba y decía, no, ya soy adulto, ya soy grande. En algún momento, la primera vez que me vieron tomado en la casa, uno de mis hermanos me dijo, ¿quieres acabar como papá? No, yo, no, hombre, yo no. Yo sí, mucho me hablaron, ¿no? Yo odiaba ver a mi papá tomado, pero no me daba cuenta que ya había empezado la carrera. Estaba repitiendo lo que estaba haciendo él. Usted veía el alcohol como una coca, como como algo normal, como es parte de Como parte de la cultura, porque en el trabajo lo hacían. En la casa ya lo hacían, mis hermanos bebían en la sus cuadra. reuniones. Ellos no, a lo mejor no llegaban bueno, si se emborrachaban, a alguna reunión de familia, porque llegaba a haber reuniones de familia entre mis hermanos, ya los casados y todo, pero los veía que bailaban, cantaban y lo veía como algo normal. Empezó a entrar esa temporada en que era parte del vivir, Del del círculo. trabajo, del círculo, de la familia. Había el alcohol en el trabajo, había el alcohol en la casa, en la familia. Entonces no lo veía yo, al único que veía yo mal era mi papá. O Era sea, el único que estaba mal. pero todos estaban haciendo lo mismo. Todos hacíamos lo mismo, porque mis hermanos, y en un tiempo empezó mi mamá también. ¿O sí? Sí, ya no a emborracharse, pero ya se tomaba sus copitas con los hijos, porque era en la reunión en la casa. Y ya en las mesas tú veías las botellas. Algo normal, pues. Decías, pues es normal. Sí, sí.
Ok, entonces usted de esa edad, 15, 16, de los 15 a los 20, que usted recuerde, pues tomando todo eso, después del alcohol llegó a probar otras cosas. Sí, en la prepa pues se empezaba a correr. Lo único que corría en ese tiempo era marihuana. La marihuana, sí. La marihuana. Pues, no, yo por lo menos no me enteré que hubiera posibilidades de tener cerca coca, otra cosa. Era marihuana Sí, simple, pues los cigarritos que se hacían, ¿no? Por lo menos en el ambiente en el que yo estaba. Y sí la probé, pero me fue muy mal. Mal, 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 mal. a ver, No la supe, yo creo que consumir. ¿fue en la escuela o En la como? escuela, de la prepa salimos, ¿Qué era edad muy tenía común. usted? Pues estaba a ¿Ya los estaba más grande? 17. Si yo la probé, debió haber sido entrando a los 17. Sí, sí, 17. ¿Y 17 usted estaba años. borracho cuando lo Sí, probó? porque, pues bueno, era tomar. Yo ya tomaba más seguido. En la prepa ya era más, ya no era cada 15 días, ya era cada 8 días. Y luego ahí de la prepa nos volábamos las clases. Yo salía del trabajo. Cuando entré a la prepa yo trabajaba en la noche, tarde-noche. Salía a 1 de la mañana, llegaba a dormir un rato y entraba a las 7 a la escuela. Entonces, luego llegaba y como era de los pocos en ese tiempo que llevaban coche, yo ya llevaba Oh, coche. sí, ya se había comprado su coche. Ya porque ganaba muy bien. En aquel tiempo se ganaba bien, ¿no? Yo ganaba muy bien, ganaba como un empleado de Chrysler. Hasta eso, el dinero también me perjudicó. El Se dinero compraba no lo es que sea. malo, pero me perjudicó. Claro. Sí, porque pude comprarme muy fácilmente un auto bonito. En ese tiempo era un bocho, ahí estaban los Uf, bochos, pero mi bocho tenía llantas anchas, rines, como un sonido deportivo. especial. Sí, llamaba mucho la atención. Así me lo compré y lo equipé. Llegaba a la escuela, ni muchos maestros no llevaban auto. No, muchos no llevaban. Y yo, pues luego llegaba y, pues, lógico, las chicas, Sí, sí, imagínate. sí. Joven, Se con volaba. dinero, sí, por subirse al coche o ir. Y vamos, cerquita ahí había un pueblito que era muy famoso por el pulque. No sé si ¿Qué es conozcan qué eso? es el pulque. No, no sé. Ah, no conocen acá qué es el pulque. Una bebida muy famosa allá que sale del maguey. Es agua miel, pero es fuerte. ¿Y tiene Se, alcohol? sí, sí, sale de los magueyes, no sé ¿O si ubiques. naturalmente tiene alcohol? Sí, sí, lo No sé. dejan fermentar, hay un proceso, pero desde que sale se llama aguamiel. O a mier. Pero si tú ya lo bebes directo es fuerte también, es fuerte y si emborracha. Pero es una bebida, yo pensé que sí conocían investiga en internet Lo qué voy a es el pulque. investigar. Sí, pero ahora es muy difícil que encuentres un pulque natural, ya está muy adulterado, ya está muy adulterado. Pero bueno, a lo que iba que era muy famoso y los hacían licuados de fresa, de mango, de Mm, plátano y todo eso, pero pues llevaba alcohol. Y muchas veces llegaba, oye, vamos a San Felipe y nos volábamos las clases. Pero ahí empezó ya como más una fuerte. película, pues. Sí, no, si te digo, yo te lo comento brevemente, pero pasaron muchas cosas, ¿no? Pero no era como que usted estaba borracho en las clases o en la escuela Ah, así. no porque, bueno, si nos picábamos, como se dice, no sé aquí cómo se diga, cuando te Te- empiezas con unas y te Sí, sí, sí. picas, ¿no? Dices, ya me piqué, le quiero seguir. Hasta maestros nos llegábamos a llevar. Maestro. Sí, porque luego ya nos veían y empezaban, pues ya nos, sí, sí yo empecé a tener influencia, pero negativa. Mm, Yo creo que Dios nos llama para ser líderes. un don. Un don Todos de tenemos dones, ¿no? liderazgo, sí. Y yo era muy fácil que me siguiera la gente Por el don. Pero por lo el estaba don que usando teníamos. incorrectamente. Incorrectamente. Exactamente. Sí, incorrectamente, ¿no? Y bueno, pues sí, realmente llegamos, ya cuando me sentía mal, pues no entrábamos a clases o muy poco entrábamos a clases. Ok. A ver, y esa primera vez que usted probó la marihuana, ¿cómo Ay, estuvo? no, tremendo. Había un parque por ahí donde íbamos a tomar. Pues nos fuimos y ya me habían insistido y dije, bueno, vamos a ver. Yo no sé, porque la verdad no sé si me acabé un churro que les llaman, que es un cigarro, es un churro, ¿Churro, pero de churro marihuana? de marihuana. Ok, sí, sí, churro. No sé si me lo acabé, no sé cuánto fumé. ¿No se acuerda? No, porque yo me acuerdo que empecé, Pero ya usted estaba borracho. ya teníamos, y algunos se los
tomaban y como que se les quitaba lo borracho. O sea, con la marihuana se volvían a tener fuerzas y para seguir tomando. Ah, Sí, ya después algo explicaba, ¿no? Pero bueno, esa ocasión, yo lo que sí me acuerdo que empecé y me empecé a marear mucho, me empecé a marear. pero ¿cómo estuvo? ¿Alguien lo trajo? O... No, te iba a decir, estábamos en ese parque tomando, Sí. el grupo de amigos. Y yo lo que sí me acuerdo, que me empecé a marear y llegó un momento en que dentro del sueño yo luchaba por despertarme, moverme, algo. Había una desesperación muy fuerte en mí, De estar consciente. de querer como reaccionar. Algo, yo creo que ahí fue algo como lo que ahora conozco una lucha espiritual. Ya algo me estaba defendiendo, ¿no? Que es el Señor, Sí, el sí, que me el estaba Espíritu Santo. el Espíritu Santo me estaba defendiendo, pero había esa lucha espiritual en la que yo quería reaccionar y luego yo recuerdo que quería como arrastrarme porque yo siento que me iba arrastrando en el O pasto. usted ya estaba como en el piso. Sí, yo quedé tirado en el piso y me abandonaron, me dejaron solo. Éramos un grupo Wow. y me dejaron solo porque cuántas horas pasé no lo supe porque nadie me pudo decir, me dejaron solo. Hasta que yo reaccioné, medio me pude sentar y empezar a despertar, a despertar. Pasaron, te digo, no sé cuánto tiempo. O sea, usted estaba, para tener un poco de contexto, usted llegó al parque con sus amigos. Sí, sí, llevamos Estaban tomando bebida, y de sí. repente alguien que fumaba Sacaron llegó. la marihuana. O sea, usted ya la había escuchado, ya la había visto. Yo sabía que ellos lo hacían, ¿no? Pero en esta ocasión se lo ofrecieron. Sí, y yo la Y consumí. usted le dio curiosidad. Pero, Y le dio. sí. Y en cuanto lo... No sé cuánto le fumé, porque es lo que no me acuerdo, si fue mucho, si me lo acabé, si no me lo acabé, porque no me acuerdo. Nunca pude, por más que traté, yo me enojé después pues, con ellos, pero bueno, no supe cuánto, te digo, porque no sé qué cantidad consumí. Pero desde ahí yo no quise volver a saber de la marihuana. Nunca quise. Y tuve muchos amigos y que íbamos a tomar y juntos, pero yo con esa experiencia tan tremenda, tuvo. con eso no quise volver. No, el alcohol siguió, pero la Sí. marihuana no. Es que hay algo, bueno, no sé si usted sabe, pero hay algo que en el mundo del alcohol y de las drogas, que cuando uno fuma marihuana no puede tomar, porque se llama pálida, le da la pálida. Se mezcla el alcohol y la marihuana y le va mal. Y eso también me pasó a mí. La primera vez que yo probé la marihuana, estaba emborrachado, estaba alcoholizado. Sí. Y en cuanto solté el humo, así sentí el corazón, oiga. Y me empecé a asustar porque yo sentía que me iba a morir. Sí. Sentía que me iba a morir y no me podía controlar, como dice usted. Empecé a perder el control de mi cuerpo. Y no estaba como consciente y no me podía mover, sentía como parálisis. Consciente. Y yo empecé a llorar. Sí, algo muy feo. Todos los que estaban ahí se estaban burlando. Todos los amigos se estaban burlando y luego me echaron agua como para reaccionar y no podía. Y yo decía, voy a morir. Y yo sentía que me iba a morir. Y yo le dije a un amigo, dile a mi mamá que la amo. Wow. Dile a mi hermano que me perdone por tratarlo mal, porque yo me portaba mal con mi hermano. Le pegaba y le decía de cosas. Y yo sentía que me iba a morir. Y desde ahí, pues, tuve esa experiencia. Pero eso no paró, porque después ya no tomaba. Reemplacé la marihuana por el alcohol. Y yo sí fumé durante 5 o 6 años. Wow. Pero esa fue la última vez que usted lo probó. Sí, qué la bueno. Primera y la última vez. Qué bueno que no supe lo que me acabas de decir. Porque ¿Usted igual, no sintió así? No, que si tú me dices que si no la mezclo iba a estar bueno, a lo mejor dejo el alcohol y me quedo con la marihuana. Digo, qué bueno pasa. Que no lo supe. No lo hagan, ¿eh? no lo hagan. No reemplacen nada. No lo hagan. No, es que en verdad son... Yo creo que a mí me pasó muy parecido a lo que tú dices. ¿Usted sentía así como el corazón así? Sí, yo sí tuve mucho miedo. Yo no sé cuánto lloré, la desesperación. Yo me acuerdo que había una desesperación en mí. Yo no sé si espanté a los que estaban y a lo mejor por eso corrieron y me dejaron. No lo sé. No lo sé, pero a mí me dejaron en ese parque boscoso. Ahí me dejaron tirado. ¿Y no se llevaron su carro?
No, en ese tiempo, ¿O no sé todavía por no? qué no llevaba carro, pero no llevaba carro ese día. Y de ahí se fue para su casa, ¿cómo le Ah, hizo? ya cuando, sí, no, ya después, a De dos, duras tres penas, horas sí, fueron horas, no sé cuántas horas, pero ya después pude llegar a mi casa. de madrugada. No fue en el día porque esto lo hicimos en la mañana, tal vez yo llegué Mm, en la tarde, pero era temprano porque íbamos a la escuela en la mañana. wow. Y fue temprano, ¿cuántas horas pasaron? Pero yo llegué con luz del día todavía. Su mente, después de eso, ¿cómo empezó a ver a sus amigos? Con odio, con rencor, pero pasado un tiempo, pues volvimos. Sí, como que se pasaron de lanza, pero Sí, sí, ah, sí, bueno, ya después pues había que seguir con ellos. porque los veía todos los días. Estaban en Sí, la escuela, seguíamos, sí. wow. No, pues qué bueno que esa fue la última vez que lo probó. La primera y la última, no quise volverlo. Qué mala Aunque había experiencia. muchas oportunidades, Nunca, muchas. o sea, fue No, un dije trauma, yo ¿no? ya Eso no. como un Sí, fue trauma un trauma que mental. yo hubiera querido que hubiera sido lo mismo para el alcohol, pero no lo fue. Nunca tuvo una experiencia con el alcohol así de que ya no podía como que... No, o- experiencias tuve ¿Cuál muchas fue su malas. primera experiencia así como con el alcohol que usted sintió así como angustia, como en esta ocasión con la marihuana? Pues yo creo que fueron de las primeras, pues fueron precisamente de las primerititas veces que me emborraché fuerte, fue al poco tiempo de haber entrado a trabajar, Mm, a los 16, no tenía 16 años, tenía 14, hijas. porque me adelantaron años para poder entrar. Supuestamente yo entraba de 16, pero no tenía 16, tenía 14. Fue la primera vez que me emborraché porque cuando cobré, me llevaron a la cantina. Y sí, de hecho, ahí sí se espantaron mi supervisor y yo otro porque, pues yo no sé cuánto estuvimos tomando, pero llegó un momento en que me tuvieron que llevar carga y teníamos que regresar al trabajo. Estuve en el baño vomitando, estuve sintiendo la muerte y yo según dije no vuelvo a tomar porque esto es horrible. Usted sentía así Sí, como... sí, las taquicardias, el que me faltaba el aire, el que era vómito, era horrible, sensaciones tremendamente malas que yo dije, nunca lo vuelvo a hacer. Esas palabras las repetí muchas veces, tristemente, pero esa fue la primera, que dije, nunca más. Pero después, ese nunca más se me olvidaba muy continuo. Sí, es que es tremendo caer en las garras del alcohol. ¿Usted cuánto tiempo estuvo esclavizado al alcohol? Fueron aproximadamente unos 15 años, nada más 15 que mi años. carrera fue muy, muy rápida. ¿Como su carrera Para llegar profesional? a un nivel alto de alcoholismo. Oh, ok, o sea, cada vez era peor. Sí, subió muy rápido el nivel de aumentar porque yo he visto a personas que muchos años son bebedores sociales, que les llaman. Como tranquilos y Tranquilos, dos, tres copas y pueden beber, controlado. controlado, controlado, controlado. Pero a mí rápido, ¿no? Yo rápido agarré la adicción. Fue muy rápido, fue muy rápido. Con decirte para cortar un poco el tiempo que a los 20 años, yo me casé tenía 19 años, me casé, de mis hermanos, uno o dos de ellos decían, sí que se case ya, esto, porque yo empecé, ya estaba dando problemas en la casa. Yo ya llegaba muy seguido tomado, muy seguido, Y llegaba como soltero. violento. Oh. No, ¿qué crees? Nunca fui violento, fui muy chillón. Mm, Me daba el como para sentimentalismo. abajo, como Sí, mala copa. sí, yo me ponía triste, a veces Melacón. cariñoso, eh, me daba por llorar fácilmente. Ese era, no, nunca fui violento, Oh, ok. nunca fui violento, no. Entonces se casó y Pensaron que iba a ser la solución. como que no lo Uno, obligaron. dos de mis hermanos, tres, éramos 6 en total. Estaban unos, sí, ya que se case, que Cásate se ya. case. Y yo, a lo mejor cuando yo decidí casarme, yo creo que lo hice por querer tener libertad. Cuando lo vi dentro de mi interior, para que ya no me estuvieran
regañando de qué hacías, qué no hacías, de que a qué horas llegas. Como que dije, voy a ser libre, ya no voy a estar presionado, ya no me voy a tener por qué emborrachar en la calle, ya en mi casa podré Tomar a estar gusto, tranquilo, sí. tomar a gusto con mi esposo. Yo dije, voy a cambiar, va a ser mi vida diferente. Me sentía joven, con dinero, una esposa guapa. Y yo dije, no, pues qué Su más. esposa es la que vino y La que ok. vi, sí. Sí, fue con ella que nos conocimos y al año nos casamos, pero en la luna de miel fue la decepción también para ella. Pues me emborraché en la luna de miel. Bueno, ¿Ella al sabía día que usted siguiente. tomaba? Sí, pero también ella me veía en el trabajo, nos conocimos en Ok. Yo en el trabajo, yo requería siempre ir de traje por mi trabajo. Me veía bien, yo ahí no me veían mal, siempre me gustó en esos años, tenía la posibilidad de vestir bien, Sí, siempre sí. me gustó vestir bien, y el trabajo requería de traje. Ella siempre me vio y lo que le decían de mí no lo creyó, de que yo era borracho y que Mm. todo eso. Ella decía, no, pues, toda la semana en el trabajo, bien, puntual y todo. O Me sea, usted llegó era puntual y todo. sí, en el trabajo sí. Es que fue todavía esa temporada de que yo era responsable, no me afectaba. O sea, yo tomaba viernes y sábado, pero ya. Los demás días del trabajo, el Como que domingo se calmó un poco. descansando, calma. Cuando la conocí, nos casamos. Pero yo me acuerdo que nos fuimos bien a nuestra luna de miel, pero al día siguiente, ahí mismo en nuestra luna de miel, yo empecé a tomar más y más. Llegando aquí de regreso de la luna de miel, pues ya me fui de mi parranda de casado y ya empecé a llegar tarde y al poco tiempo, al año más o menos de casado, mi familia vio ya la necesidad de internarme. Alguien de mi familia decidió, pues hay que internarlo. Hablaron con mi esposa y fue mi primer internamiento en AA, de los cuales rápidamente te podría decir que tuve, pues yo creo que unos 20 internamientos o más, a distintos tiempos, ¿no? Pero todas esas veces usted quería o lo No, me obligaron. obligaban. Usted nunca fue como... Voluntariamente no fui. Iba después a las juntas, ¿no? Y conocí mucho de AA en la literatura. Nada más como paréntesis para la gente, ¿no? AA no es malo. El problema es la gente que no sabe dirigir los grupos de AA. Mm, Porque yo en esos internamientos, lo malo fue que mi primer internamiento fue muy brusco, fue un grupo de 24 horas, pero extremo. Es que allá en México había los fuera de serie, donde te maltratan, donde mm, es muy rudo, ¿no? no son profesionales. No. Y hay abusos. El día de hoy, bueno, hasta las últimas veces que yo tuve contacto, ya lo que era derechos humanos, no sé si aquí existan derechos, son Sí, sí. oficinas de gobierno que son derechos humanos, ya intervenía mucho porque secuestraban y maltrataban física y mentalmente a la gente. Yo aprendí maneras de hacer convulsionar a las personas solo con terapia verbal, Oh, ahí en sí. los grupos. Como... Y disfrutaban, entraban en crisis porque van con el alcoholismo, o sea, dejan de tomar y de eso ocasiona que empiece la crisis, afecta el sistema nervioso central y Sí. luego el emocional. Ujú. Y entonces fui aprendiendo, porque te digo que entraba uno, estaba fuera un tiempo, y luego ya íbamos a otro, y luego íbamos a las juntas normales. Y lo malo ahí fue que en lugar de tomar lo bueno, fui haciéndome mañoso al escuchar los testimonios de los demás, cómo le hacían los demás. Y te decía que en ese inter conocí la literatura. Y me llamó mucho la atención ver a los fundadores, el doctor Bill y Bob, cristianos bautistas, y cómo iniciaron AA. O sea, tiene un buen Oh, fundamento. wow. Los 12 pasos y las 12 tradiciones que usa AA vienen de los 10 mandamientos. Oh, wow. No Están sabía. basados en los 10 mandamientos. De hecho, en México yo tengo un material
que es Celebrando la Recuperación, que es para todo tipo de adicción, todo tipo, cualquiera, las codependencias y todo eso, pero está basado en lo que son los 10 mandamientos. Y eso funciona para cualquier adicción, Cualquier sea como adicción. droga, mental, Drogas, verbal, aún las emocional. personas que están casadas con alguien que los maltrata, no son las codependencias, las relaciones que, donde les dicen, deja a ese hombre porque te golpea, te maltrata, te tienes, pero no lo hacen. Y esto se puede usar a todo. El día de hoy hay una de las adicciones muy fuertes que no lo ven como adicción, son los celulares, por todo lo que te cautiva, ¿no? Que la tecnología es buena y es Es buena, sí. excelente, por ejemplo, podernos comunicar, todo esto, pero cuando tú no estás atento, me salgo mucho de los temas, No, no, tienes que termine. controlarme No, no, porque, termine. mira, por Eso es muy ejemplo, interesante. yo es lo que les comento, ¿no? En los tiempos de mi juventud, para que uno pudiera ver pornografía, para que fueras al puesto de revistas, tenías que ser mayor de edad, para poder ver una revista de pornografía, era muy difícil. Habían restricciones, ¿no? Muchas No era restricciones. para... Y canales, pues menos. Simplemente en México ver películas subidas de tono eran después de cierta hora y no era fácil. Y no era lo que ahora se ve. El día de hoy en tu celular, sin que tú le piques, se atraviesa todo tipo de pornografía. Así es. Y si te das cuenta, aún las redes sociales, si no se saben manejar, te absorben. Si sumas cuántos minutos, horas al día te absorben, cuánto te quitan. Y es una adicción que no ven. Y, por ejemplo, muchos se pueden cuidar de que no huelan a alcohol, que no huelan a marihuana, pero el celular todo el mundo lo tiene. Y es una adicción. Y lo que te comentaba, regresando rápidamente a lo de AA, que yo encontré que el material es bueno, lo que tienen de Los AA. fundamentos. Los fundamentos son buenos, pero también comprobé en lo largo del tiempo que estuve visitando grupos, visitando a la fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Visitando porque visitaba hora y media, 12 horas, 24 horas, granjas, anexos, fuera de series, desintoxicómanos. O sea, podríamos hablar de AA. Durante horas, sí. La cuestión es que yo me encontré que la mayoría de los padrinos, los de la mesa directiva, los encargados, no leen, no conocen la literatura, no conocen la base y abusan. Son gente que no tiene sanidad interior que nosotros sabemos, que no han sido libres, que vienen con resultados de dejar el alcohol. Muchos entran en neurosis, entran con otras adicciones. Que O no es incluso alcohol. con el alcohol, pero a escondidas, ¿no? He Ah, escuchado sí, cosas. no, como a todos los que agarran de la calle les quitan sus botellitas, yo llegué a ver, o se tiene el alcohol como medida de, ¿cómo llamarle? Preventiva, no preventiva. ¿Qué pasa cuando me llegó a tocar ver que cuando alguien llega y le cortan de improviso el alcohol, entra en convulsiones? No sé si sabías algo de eso. Algo por lo Como que... la malilla, no sé si le dicen así, como que lo necesita, ¿no? Sí, tu cerebro, que es lo primero, pide al cuerpo alcohol. Al no tenerlo, se convulsionan, entran en crisis muy fuertes. El alcohol se tenía en los centros, en los internamientos, para echarlo en el ombligo. Porque la gente incluso rápidamente teníamos que estar preparados porque se llegan a morder la lengua, se llegan a sangrar. Entonces hay que meterles algo rápido, un palo. Tener siempre, cuando alguien llega muy excedido en alcohol, lo tienes que cuidar en lo que pasa la crisis. Y ese alcohol que se tenía para ponerles sellos en el ombligo y todo, algunos ahí adentro de los encargados, pues se lo tomaban. Yo he escuchado personas que se toman el gel antibacterial. Bueno, yo no te comenté, pero en la casa todo lo que contenía alcohol, ya cuando yo estaba en una de las crisis fuertes, pues me lo llegaba a tomar. Lo que sea. Perfumes. Perfumes. Sí, yo, por ejemplo, me brinqué, te digo que es largo, ¿no? Pero cuando estaba yo en una etapa de inicio, yo tuve buenos trabajos y, por ejemplo, en mi tiempo de bebedor social que le llamábamos,
Yo iba a lugares bonitos, los viernes me gustaba irme, allá en Toluca había unos lugares cómodos, elegantes, bien bonitos, y yo me sentía grande porque me tomaba a mí, me gustaba el whisky con mis hielos, o el coñac con un café, incluso empecé a hacerme, según yo fumaba mi puro, y me hacía el Como, muy importante. sí, 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 con su Con mi traje. traje, sí, porque yo andaba Mm, de traje. Entonces, pero así fue una temporada donde las bebidas eran buenas bebidas, buenos lugares, pero muy rápido fui descendiendo. Ya después era comprar lo que hubiera y donde hubiera. Yo acabé teniendo que beber el alcohol del 96, el de los que venden en farmacias. el que es puro. El que es puro, porque ya de hecho en las farmacias ahora no siempre venden del 96, hay del 78, los grados de alcohol. Yo compraba, No, híjoles. pero era alcohol del 96, que es lo más fuerte que puedas encontrar, y yo los escondía en todas partes donde podía en la casa. Y nada más a veces le echaba tantito té o tantita leche o tantita, lo que hubiera. Pero sí llegué a beber desde un perfume, desde Wow. lo que tuviera alcohol, porque entra una desesperación. Es una desesperación que llegué a tener que sacarme cosas de la casa para venderlas. Empezaba ya a robar. Sí, O sea, el dinero se le fue disminuyendo. bueno, es que como pasaron, te digo que la caída fue pronta, ¿no? Llegó un momento que perdí el trabajo. Porque Perdí el llega trabajo tarde o por crudo. faltas, Sí, sí, sí. porque sí, ya no era nada más el viernes y el sábado. Después ya era el domingo y luego ya entre semana Todos los días. y luego ya empecé dentro de horarios de trabajo, a beber. Sí, cada vez se fue incrementando el problema, mayor y mayor. Es que esto es una pendiente sin freno. ¿Y en su matrimonio hubo problemas? Sí, de hecho, yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa porque ella soportó. Fue paciente. Uf. Claro que a los pocos meses de casados ella se quería divorciar, solo que se embarazó, salió embarazada luego, 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 luego. y nuestra hija mayor a los 3 meses convulsionó. Perdió la vida de una manera, porque sí dejó de respirar. Estábamos en la casa un día del padre. Yo había estado tomando los días anteriores, era un domingo, y entonces ese día en la noche llegamos y resultó que estábamos enojados, mi esposa estaba enojada, yo estaba muy crudo, al otro día tenía que ir a trabajar, me sentía muy mal. Cuando va a la recámara tenía a mi hija y empezó a ver que empezó a ser muy feo, medio vomitó y me dice, Marco, la niña. Y cuando la voy a ver, volteó sus ojitos, se quedó en blanco, dejó de respirar. Fue algo muy, muy fuerte porque ya no respiraba. ¿Qué edad tenía ella? 3 meses. 3 meses recién 3 meses nacida. recién nacida. Lo único que yo hice en ese tiempo, teníamos un crucifijo que nos habían regalado, lo teníamos ahí. Yo lo único que hice fue abracé a mi hija, caí de rodillas, algo muy natural que yo sentí y le pedí perdón a Dios. Fue lo que hice, fue decirle, perdóname, Dios mío. Perdóname, si tú me dejas a mi hija, yo no voy a volver a tomar. Ahí sentí que fui sincero, le pedí perdón, salí corriendo de la casa atrás y mi esposa hablándole a una hermana que vivía ahí cerca, ya era en la noche. Yo salí abrazando a mi hija, tenía el coche, pero no, me bloqueé. Entonces salgo corriendo porque a buscar quien me ayudara. Mi esposa le habla a mi hermana, mi cuñado sale rápido de 2 cuadras que vivía. Cuando me encuentran corriendo en la calle, pues dijeron ya se volvió loco, porque yo iba corriendo con mi hija, ¿no? Me alcanzan en el coche de mi cuñado, me llevan, me suben y nos llevaron rápido, estaba cerca a la clínica del Seguro Social. Llegamos a urgencias y ya Dios había preparado porque nadie nos detuvo, nos ven y dicen derecho, derecho, damos un derecho, derecho. Yo entro corriendo, a mi esposa la detienen. ¿Y qué pasó? Pues convulsionó. Entonces no se me olvida, había una camilla y ya había gente, doctores, alrededor esperando a mi hija. Wow. Como que ya sabían o... El espíritu, o sea, es que fue un milagro de Dios. Fue un milagro de Dios. Pero ¿cuál fue la razón de su hija convulsionar? Porque, pues bueno, ya en el estudio dicen que pudo haber sido
comida que le dio, que no estaba bien molida, que eran papillas, que pudo haber sido uno de los jarabes que le habían dado. Bien a ciencia cierta, no saben. Yo sé que fue Dios llamando mi atención. Llamando mi O atención, sea, no le dieron volviendo una mi corazón. explicación exacta. Bien exacta, no, puede ser esto, pudo haber sido esto, pudo haber sido aquello. Estuvo 3 días ahí en terapia, en los cuales pues yo estuve buscando de Dios a como yo entendía, Sí. a como yo lo ¿Qué edad entendía. tenía usted? Ahí tenía yo 21 años, O recién casado y recién sí, nacida. sí, entonces ella, decimos que ella es nuestro milagro. Y fue por lo que ya no nos divorciamos por ella. Bueno, Ella porque Dios... su esposa fue paciente y luchó con usted en su Sí, problema. ella siempre estuvo luchando. Más adelante, digo, fueron tiempos muy difíciles, fueron años, ¿no? Batallamos todavía de ahí 9 años. Nueve Hasta los años. 30. 9 años, casi 10, años y meses, donde en ese inter nos hablan de Cristo. Y mi corazón Como que le llamó la me atención. llamó mucho. Una vecina de mi mamá nos presentó al Señor. Y créeme que yo sí lo anhelaba. Fui a la primera vez a una iglesia que estaba en una casa, porque iba empezando, estaba en una casa. Y wow, a mí me impactó. Yo fui bautizado en el Espíritu pronto. Y eso le causó mucho enojo a mi esposa. ¿Por Porque qué? empezamos a conocer del Señor, nos empezaban a enseñar. Y en una de esas reuniones el Espíritu Santo me bautizó en lenguas. Ujú. Y a mi esposa no. Y mi esposa se enojó, después ya lo platicó, ¿no? Dice, ¿por qué él? ¿Qué es tan malo? ¿Por qué él? Yo, ¿y por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? Entonces había esa situación. ¿Pero su esposa ya conocía de Dios? Llegamos juntos. No conocía. Los dos, Nos o sea, presentaron nuevecitos. a los dos nuevecitos, ¿no? Y cuando le pasó esa experiencia, ella se quedó como, ¿qué? Sí, porque nos empezaban a enseñar del Señor. Y entonces yo ahí empecé a querer ir a la iglesia. No entregué mi corazón, pero sí me gustaba mucho ir. Eso Las fue cuando veces ya que... entregó el alcohol o un poco antes. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando entregó el alcohol o No, ya fue todavía. todavía... Después, O sea, todavía usted iba batalló. con su problema. Yo iba con el problema, hablamos con el pastor. El pastor dijo que nos iba a ayudar. Usted le Estaban fue orando sincero. Sí, el problema. Yo no, mi mamá y mi esposa. Todo, y usted como... Todo. Yo decía, ¿por qué hacen esto de mí? No me gustaba que hablaran de lo que yo vivía. Yo no quería que fuera exhibido. Pero el pastor sí fue como entendible con usted, como no lo juzgaba. Fíjate que yo siempre he dicho, yo he tenido solamente 3 pastores en mi vida en 30 años de conocer del Señor, 32. Él fue un pastor lleno de amor. Nunca lo juzgó. ¿Mande? Nunca lo juzgó. No, a él lo llegaron a confrontar en la iglesia, a reclamar, porque muchas veces le hablaban, pastores, volvió a tomar Marco. Y él se iba con 1 o 2 jóvenes o con alguien más, me iba a ver a la casa. Me iba a ver, me iba a hablar y yo me enojaba que fuera cuando yo estaba Borracho. Sí. borracho, tomando. A veces me llevaba a la iglesia y me sentaba adelante y se quedaba conmigo. Nunca me habló así feo, me hablaba con amor y me llevaba. Nunca fue como religioso. Te vas a ir al infierno. No, su esposa, una mujer de Dios, pero bien dura. Bueno, en el aspecto que ella me decía, Marco, tú tienes un llamado de Dios. Y se enojaba cuando me veía tomar, porque yo tenía lapsus de tiempo que estaba sin alcohol y estaba bien. Me reponía. Y lo que hacía me iba bien, aunque por ejemplo perdí trabajos, me metía a trabajos temporales y me iba bien. Tenía yo una gracia de parte de Dios, lo que hacía me iba bien. Y entonces yo iba a la iglesia, pero fácilmente volvía a caer. O sea, estaba bien un tiempo y regresaba. Y es cuando la pastora se enojaba, decía, no puede ser, no puede ser. Y el pastor me hablaba, Marquito, y me abrazaba y me llevaba a la iglesia y me llevaba. Fueron algunos años así.
Y fueron muy algunos años. pacientes entonces. Fueron muy pacientes. Hasta que mi esposa, bueno, en una de esas mi esposa dijo, no más, me voy. No más, me Se voy casó. con mi hija, me voy con mi hija, me voy con mi hija. Cuando ella dijo eso, su hija, ¿qué edad tenía ella? Mi hija la mayor tenía, yo creo que 9 años. Lo que yo entiendo, más o menos a los 30, lo dejó. Más o menos, sí. Sí. Fue un poco antes de eso, cuando ella dijo que se iba. Bueno, en ese momento fue cuando ya se cansó de que yo no entendía y pues mi mamá de alguna manera... pues en ese tiempo tuvimos que vivir en la casa de mi mamá, vivía sola, ya mi papá había fallecido, por causas del alcohol, pero antes de fallecer recibió al Señor. ¿Oh, sí? Fue una noche especial, hermosa en el servicio de la iglesia, donde él fue liberado y donde el Señor hizo una obra muy hermosa. Y él ya empezaba a conocer del Señor porque le estaban ya hablando. Y ese día el Señor se lo llevó en paz. El día que lo aceptó. No, lo había aceptado un poco antes, pero ese día hubo una oración especial de liberación y sanidad. Wow. Y ahí, pues el día, entonces yo estaba nosotros nos fuimos a la casa de mamá para vivir con ella, aunque teníamos casa, para que no quedara sola. Sí. Pero mi esposa ya no estaba de acuerdo en muchas cosas con mi mamá, chocaba ya mucho. Ya chocaba, y era normal, era natural, yo ahora lo entiendo, ¿no? Es que no se puede vivir ni con un hermano, ni con tu No, mamá, porque no. cuando Dios dice, te vas a juntar, no sé cómo dice el versículo, dejarás a tus padres. Así O es. como, Dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán uno solo. Sí. a tu mujer, no a tus papás, no a tus Te hermanos. unirás a tu mujer y serán uno solo, sí, pero dejarás. Ella me lo peleaba mucho, decía, vámonos, vámonos. Yo no, como dejo a mi mamá. Y porque en cierta forma había un consentimiento con mamá en ciertas cosas, ¿no? Sí, pero llegó ese momento en que mi esposa ya no puede más y se fue a vivir con sus papás. Por un tiempo. Sí, bueno, ahí se fue y fue cuando yo caí todavía peor al alcoholismo porque yo ya me quedaba en las calles con la botella de alcohol. Wow. Sí, A dormir en las calles. pues sí, aunque tenía la casa de mi mamá, pero yo ya no era... quería ni llegar a la casa. Es que era ya la necesidad. Yo andaba allá, no sé aquí si se conozca, pero allá se les dicen teporochos. Tepolochos, no. Son los que ya viven en las calles con alcohol. Y había lugares que les Como llaman... vagabundo. Como vagabundo, que les llaman piqueras, que es donde te venden puro alcohol con té. Lo más fuerte y lo más... Donde llega la gente que ya no tiene trabajo, la gente que ya está... Ahí llegaba yo ya ahí llegaba. Usted estuvo un tiempo entonces así en las calles. Así, ¿Cuánto tiempo? No fue mucho, yo creo que fueron como unos Semana. 3 meses. O 3 meses. Sí, algo así. ¿Qué fue? De vez en cuando iba a la casa a darle una vuelta. Y a ver qué me sacaba para vender, para robar. O sea, la casa de su mamá la tenía vacía. Sí, de hecho un tiempo estuvo mi mamá y después se la llevó uno de mis hermanos porque ya no querían que se arriesgara. Yo ya llegué a los delirios tremens. Si también investigas eso, es cuando ya el grado que está a un punto de la muerte de un adicto. Wow. Cuando los adictos ya perdieron el control, cuando ya el adicto ve visiones, cuando llegan a matar, hay gente que llega a matar o llega a suicidarse. Yo sé el día de hoy que son demonios. Sí, son demonios. En AA no te lo van a decir. Están entre la vida y la muerte, entonces por eso tienen esas experiencias, ¿no? Estás entre la vida y la muerte, está la lucha en que el diablo, los demonios se quieren llevar tu alma. Y yo ya entraba en delirios tremendos, a veces despierto y a veces dormido. Mi esposa me lo había dicho, yo no lo creía. Ella ya me había visto delirando porque dice que a veces le decía, esa araña, agárrala. Y acá, entonces yo empezaba a hablar incoherencias porque ya estaba yo viendo en esos delirios. Ahí no hablemos de lagunas mentales, se me perdían tiempos de la vida, son lagunas mentales que hay por el alcoholismo. ¿Usted no recordaba cómo? No, muchos espacios de tiempo. Me decía, es que te portaste así, hiciste esto, avergonzaste. No, y la verdad, quien no sabe de esto, piensan que la gente se está haciendo. Pero uno que lo vivió, sí hay realidades.
Y como te digo que me metí a investigar por muchos años sobre todo esto, las lagunas mentales, pues es que vas perdiendo neuronas. Ya. Se pierden neuronas. Recuerdos. Sí, se va No, afectando el Le cerebro. dicen como borré cassette, ¿no? Sí, Como borró. entonces se me borró el cassette. Porque a mí me pasó, yo nunca me puse borracho, pero sí tomaba así como amistosamente o socialmente. Una vez, la última vez que me puse borracho así de que no tuve control, borré cassette, no me acuerdo lo que pasó y eso no me gustó. Como que me traumé por qué no me acuerdo. A mí me gusta como recordar lo que estoy haciendo, estar consciente. O incluso cuando estaba borracho, pues me sentía así, pero estaba recordando, estoy consciente. Sí. Esa vez que me pasó, no me acuerdo de una vez, porque tomé una copa o no me acuerdo que era una botella. A partir de ese momento, no me acuerdo. Y al día siguiente amanecí, vomité la bilis, o sea, Sí. estaba así. Sí, así es. Feo, pues, y eso no me gustó. Eso como que me traumó, como que le dicen borracassette, pero ¿cómo dice que se llama? Son lagunas mentales. Lagunas Porque mentales. en los estudios que yo en todo ese tiempo tuve, pues ahí habla médicamente y hay muchos libros sobre alcoholismo, ¿no? Entonces está las investigaciones que hacen te habla de las lagunas mentales. Perdón, por otro lado, las fugas geográficas, que esas también me eran muy comunes, las fugas ¿Hay una geográficas. diferencia? Ah, sí, mucho. Es que, por ejemplo, ¿qué me pasaba? Yo, por ejemplo, hay personas que dicen, pues vamos a estar en la casa o en un lugar, vamos a tomar tranquilos ahí. A mí me daba porque si yo no había motivo por cuál moverme, o sea, si teníamos, por decir algo, la botella y estabas tranquilo, seguro, pues ahí tomar y ya. No, a fuerzas me tenía que salir y buscar ir a algún lado. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Así se llama? Sí, ¿Cómo se dice? fugas geográficas. O sea, una fuga geográfica es la necesidad de ir. De irte a otro lado, de no estar en el lugar. Y a mí me pasaba muy seguido. Y a veces era cerca y a veces Dios me guardó en las carreteras. En las carreteras me guardó porque... Que lo atropellaran o algo así. O manejando. Yo te pudiera enseñar y pudieras ver, mi lengua tiene una abertura. Oh, wow. Sí, sí, sí. Como una cortada. Ajá. Pero en un accidente que choqué, me estrellé porque iba tomado, me abrí la lengua. El tema, ahí fue otro milagro y me dejó esto para recordármelo el Señor. Porque cuando a los 2 días que se les baja el coraje a mis papás, me llevan al médico, me revisan, wow, se espantaron. Me dijeron que ya no me podían coser porque habían pasado 3 días. Pero con los estudios que hicieron me dijeron, quedó a 1 milímetro de quedar mudo. De quedar mudo, de que la cuerda bucal se lo hubiera roto. Yo en ese tiempo no entendí, pero el Señor no me dejó mudo porque yo tenía que hablar. Yo tenía que predicar su palabra. Yo tenía que predicar su palabra, pero fue asombroso, ¿no? Porque si decían, ¿cómo es posible? Si no le faltó nada, no se explicaron los médicos cómo, incluso cómo, pues me aguanté sin que me tuviera atención de cómo fue la cortada tan profunda. Pero se lo ¿no? pusieron o Nada, no, pues ya no simplemente sanó pudieron. solo. Pues ya no pegó, ya quedó una abertura, pero ya no me duele. O sea, pasó tiempo, pero a lo que yo voy, que el toque fue de Dios de cuidar hasta dónde me iba a cortar. Hasta dónde me iba a cortar. Le querían cortar la lengua. Sí, es que tú sabes que nacemos con un propósito. Sí, sí. Hay un propósito para todos tenemos un propósito, hay que buscarlo. Un propósito divino, porque otra cosa es lo que yo quiero hacer, a lo que Dios quiere que yo haga aquí en la tierra. Y lo que hablabas de dones que Dios nos da son para su servicio, para servirle a Él. En otra ocasión caía en una carretera, había una curva y yo me fui derecho y ya había aguas negras. ¿Sí? ¿Entiendes qué son las aguas negras? Los desagües. Y el carro el que yo llevaba se tapó hasta, pues cubrió hasta donde están las ventanas. Yo no sé cómo por ahí había unos campesinos que con tractores me sacaron. Si no me hubiera ahogado en las aguas puercas. O sea que fueron muchas. Esa muerte hubiera estado... Imaginas qué tremendo. Pero todavía... Pero usted se acuerda de esos accidentes. Esos casos sí me acuerdo. Me los dejó el Señor para recordarme. Y tenía rato que no me acordaba. Ahorita me acordé aquí. Tenía rato que no recordaba eso. Pero aún así no entendí con eso.
O sea, era una tras otra experiencia y contra tras otra y contra tras otra. Yo no sé el tiempo que llevamos, pero nada más quisiera llegar al momento donde fue el ¿Qué fue encuentro lo con Dios. que hizo que, ok, ya dejo Cuando todo mi esto? esposa se va, yo entro en esa crisis de caer en lo peor y yo empecé a desear morirme en esos días. Wow. Yo dije, voy a tomar hasta morirme. Así le salió Sí, el yo ya sentimiento. decía, ¿no? Incluso lo poco que yo tenía de pertenencias mías, un día me acuerdo que cuando yo había dicho, voy a tomar hasta morirme. Ya me dejó mi esposa, Ya no. ya se llevó a mi hija, ya mi mamá no me quiere, mis hermanos no me quieren ver, ya no tengo nada. ¿Para qué vivo? Era el pensamiento muy fuerte. Le hablé a uno de mis sobrinos que vivía por ahí, pues ya era joven, maduro, bueno, joven adulto, por decirlo de alguna manera. Tenía algunas cosas que le hablé, le digo, oye, veme a empeñar esto, lo que te den. Eran parte de un equipo de sonido que yo tenía. Le digo, y me compras lo que te alcance de botella. Había una bebida muy barata de ese tiempo que ya era nada más para emborracharse, Sí, ¿no? lo más bajo. Lo más bajo, Sí, lo sí. más bajo. Y le dije, ¿me compras unas botellas? No, tío, ¿cómo crees? O vas tú o me salgo yo, porque estaba en la casa. Mi mamá me habían dejado solo. De repente yo regresaba a la casa, ¿no? Y entonces, esa noche era, fíjate, no es coincidencia, era septiembre. Oh, Era muy estamos en cerca a septiembre. mediados de septiembre. Fue un sábado en la mañana. Yo le dije, ve y cómprame las que te alcancen. Pues él llegó y nada más me llevó 3 botellas de al litro. Le dije, oye, con esto no es suficiente. Me dijo, tío, te voy a dejar una y mañana déjame las 3. Y me traes mañana más. La cuestión es de que yo me acuerdo que era un sábado. Prendí la tele y yo empecé a llorar, tenía mucho sentimiento. Había una pelea, no me acuerdo de quién, de un campeonato. Esa ocasión empiezo a beber y estaba solo. Y yo sí lo que recuerdo muy bien es el delirio tremens que entré en esa noche. No sé si despierto o dormido. Entraba yo entre unas cuevas obscuras donde me perseguían lobos que me querían devorar y de las paredes me salían demonios, eran puros demonios, pero Y fue, usted corriendo. y yo corriendo era una lucha, yo corría y corría y todos me querían atacar y fue cuando yo empecé a luchar, a luchar, a luchar y llegó el momento que yo recuerdo, ¿cuántas horas fueron? Yo creo que fue toda la noche que batallamos porque yo en mi clamor interno que pude hacer fue decirle, Señor, si tú existes, que yo sé que existes, pero si tú existes, yo me acuerdo que decía, perdóname porque me recordó, yo digo que fue el Espíritu Santo, me recordó que yo me quería morir. Le dije, no me quiero morir. Perdóname por desear morirme, no me quiero morir. Si tú me das la vida, yo te voy a servir. Son de las palabras que yo recuerdo. Desperté temblando, bañado en sudor y temblando, pero ¿De ya la en la mañana. intoxicación o del miedo? Pues yo digo que eran las dos Las cosas, dos ¿no? cosas. O sea, sí había tomado, pero también fue una lucha muy fuerte. ¿Cuánto duró la lucha? No lo sé. Fue una lucha Toda la espiritual noche. tremenda. Toda la noche pudo haber durado, pero fíjate, digo, lo bueno, lo hermoso del Señor que no me dejó solo, ¿no? O sea, su espíritu fue el que peleó por mí, Sí, porque sí. yo qué podía pelear. Fue su espíritu el que peleó. Wow. Yo me despierto y en esa desesperación lloré y sí le pedí perdón a Dios ya despierto. Le pedí perdón a Dios. Cuando oigo que que abren la reja, porque había reja, y entonces oigo, ¿quién es? Y sube el que era mi cuñado, uno de mis cuñados, que en ese tiempo nos habíamos hecho compadres porque él había bautizado a mi hija, la chiquita, a la mayor, perdón, a la única que Sí, sí. teníamos, ¿no? En ese tiempo que éramos católicos. Y ya me vio, ¿qué pasó, compa? Oye, ¿cómo estás? No, pues veme, digo, ¿cómo estoy? Ya de día sin rasurar, todo. Así como... Imagínate, ¿no? La imagen que se tiene de tomar, de andar en la calle, todo mal por todos lados, los lentes rotos, yo usaba lentes, los traía todos parchados.
Y me dice, oye, necesito que me acompáñeme para traer mi coche que dejé en tal lado. Y yo dije, no, digo, mira, no me vengas. ¿Tú me quieres ir a internar? Usted ya sabía. No, pues yo me conocía ya todos. Le dije, no me vengas. No sé si le dije grosería o no, porque no era ya soy yo mal hablado, aunque anduviera tomado. Sí. Porque eran valores que no me dieron en la casa. Yo nunca oí a mi papá decir Usted hablaba groserías. correctamente. Le digo, no, ya sé que. Y en eso que oigo que venía mi hermano, el hermano que menos quería yo porque era el que más rudo era conmigo, el que yo no sabía cuánto me quería y que en su quererme, él pues no consentía nada de lo que yo hacía, ¿no? Él era muy estricto, era el abogado. El chiste que después él entró y le dije, no, le digo, ustedes me quieren llevar a internar. Y ya entró mi mamá, oye, hijo, mira, y le dije, ¿sabes qué? No, ma, yo voy a ir. Pero yo guardaba, no sé cómo no perdí mi cartera, sin dinero, sin nada, pero con una tarjeta que en algún momento me dio un hombre con un centro de rehabilitación cristiano. Lo que traía mi cartera esa era la tarjeta. Eso. Esa tarjeta la traía y tenía el nombre de él. ¿Usted la guardó? Dijo. Yo la por si guardé. acaso. Yo la guardé, ahí la tenía. Ahí la anduve cuánto tiempo guardando. Rápido, nada más te comento que, pues, le digo a mi cuñado, a mi compadre, digo, mira, ¿me quieres ir a internar? Yo te voy a decir algo. Ah, porque no, mira, que acompáñame, es que se me quedó el coche y tú te traes uno. Y yo dije, no, le digo. Y yo insistía, no, y él que sí, que es. Entonces nos subimos al coche, le digo, y me dijo, vamos rápido y ya te regreso. No, y yo le dije, no, mira, si me van a internar, yo voy a ir a donde yo quiera. Según yo preparé una maletita, le eché unos choninos, Sí. ropa interior breve, un cambio. Pero él me dijo, no, mira, vamos a ir acá. Y en eso yo me di cuenta y dije, no, tú te vas a ver con José, era mi hermano. Fuimos hacia un camino, por decirte algo, allá hay una parte que se llama Coyoacac, y yo vi que íbamos hacia allá y dije, allá hay grupos. Yo ya conocía. Ya sabía, pues. Y le digo, mira, si no te regresas, le digo, te voy a decir algo. Le digo, a mí no me van a retener ahí porque soy recaído. Así se les dice, ¿no? Le digo, soy recaído, tú te vas a tardar más en meterme que en que yo me salga. Ya habíamos llegado al pueblo porque él se siguió. Le digo, ¿quieres? Llévame a Sinacantepec, que era el lado extremo contrario. Y le saqué, le digo, llévame aquí. Y entonces, pues ya, se regresó. Yo le dije, allá nos están esperando, ¿verdad? Le digo, allá me está esperando José. Ya me dijo, sí, la verdad él ya está allá. Le digo, pues ya no había celulares. Le digo, pues ya después le avisarás. Que no, que esa. Pues ya nos regresamos. O sea, él dijo, ok, te voy a llevar allá. Te voy a llevar. Y nos tardamos. Pues era el camino largo. Como una y era hora. en domingo. Un poquito más. Y llegamos. Y ya me estaba yo sintiendo mal. Le digo, oye, déjame tomar algo. Porque me siento mal. Sí me voy a quedar, pero déjame tomar algo. No, lo más que me dijo, no, una cerveza no me va a hacer nada. Porque yo la cerveza, para tomarla, le tenía que echar por lo menos tequila. Para que me supiera. O sea, la cerveza le sabía agua. Sí, no era. Bueno, no me quiso, me dio una cerveza, no me cayó. Tocamos en el centro de rehabilitación. Sale un señor y dice, oye, ¿está fulano tal? No, no está. ¿Cómo? Bueno, el encargado. No, pues él es el encargado. Pues ¿quién más? Es que se viene a internar. No hay nadie, salieron todos, yo soy el portero. Yo dije, qué bueno. Porque en ese momento ya me estaba arrepintiendo. Dije, qué bueno. Su carne, pues no. Sí, la carne estaba luchando. Y él, no, pues ¿dónde fueron? Fueron a una iglesia, salieron todos a una iglesia, a un servicio. ¿A qué horas llegan? Pues como en 2, 3 horas. Yo dije, no, ya vámonos, no, ya no. Pues ni modo que esperarnos 2, 3 horas. Ya fue de Dios porque me convenció a que nos esperáramos, se me hizo eterno. Llegaron, brevemente te comento, llegó el director, nos pasaron, fue un proceso de que hablaron con él, un lugar muy escaso, no había, estaba totalmente unos catres, casi nada de luz, muy así, muy austero, muy austero. Solamente te quiero decir que fue el lugar donde yo necesitaba
para tener un encuentro con Dios. Ya no me quería quedar, sí me quedé. Los primeros días fueron muy críticos físicamente, convulsiones, y ahí no me pusieron ni alcohol ni nada, eran convulsiones, eran crisis nerviosas. Fue una semana donde no comí, no podía comer. O sea, ¿No lo dejaban? sí, pero no, yo no No le podía entraba. porque no estaba, ya estaba muy dañado, o sea, tenía quemado todo. Wow. Todo estaba quemado desde la garganta hasta abajo. Pero fue en el momento en que yo clamé desde todo mi corazón a Dios. De lo Ahí, que he sentido es cuando yo busqué, le dije Dios, y yo lloro, a la hora que ya nos cortaban las actividades, que te podías ir a tu catre, pues yo empezaba, jalaba una cobija que tenía y me ponía a llorar y a hablar con Dios, a llorar y a hablar con Dios. Pero fue donde fue mi encuentro verdadero con ahí Dios. fue la primera Ahí vez que fue. conoció a Dios. Yo había oído, yo iba a la iglesia y vivía y me gustaban los cantos y me gustaba, pero el verdadero encuentro y Fue ahí. verdaderamente y mi liberación fue ahí, Wow. fue ahí. Porque ahí intercedían por usted. Sí, y de Oraban ahí por usted. conocí a mi segundo pastor, ahí ya no fue el que era el anterior. Sí. Yo esperaba que mi esposa a los 8 días llegara, o alguien de mi familia, porque luego así me había pasado, ya decía, me vienen a dejar y al rato me vienen a ver. O le era costumbre que le visitaran. Sí, yo decía, me trajeron, pero al rato me vienen a ver. Pasaron 8 días, Nada. nada, 15 días, nada. Cuando me dicen, te busca tu pastor. Yo esperaba a mi pastor, el amoroso, grandote, era muy altote. Sí, el primero. El primero, el único que yo conocía. Cuando yo voy a la sala, de salita que teníamos veo a 3 hombres. Uno alto, pero dije, no es mi pastor. Luego había otro mediano y un bajito, delgadito. Cuando se para el bajito delgadito y me dice, soy pastor Juan Montero. Ya se presenta, yo ni lo conozco, ¿no? ¿Quién es este que aquí calla? Mi mamá había ido le habían hablado de él y lo había ido a ver. La cuestión es que me dijo que quería orar por mí. Nos subieron a un cuartito. Yo nada más me acuerdo que cuando él estaba orando por mí, yo luchaba porque lo quería patear. Yo dentro de mí quería patear, o sea, algo me decía, patealo, golpéalo, pégale y hazle. Pero no podía, pero a la vez No podía. no me podía mover, no me podía mover. Fue bien impactante. Ahora sé que son luchas espirituales. Que Estaba fue un siendo yo demonio. liberado. Eran los demonios que traía todavía que Wow. pues no lo quería. Pero la unción que él llevaba, pues Sí, estaba protegida. fue algo bien tremendo. No sé qué opine la audiencia, ¿no? Pero esto es real. Esto es real. El mundo O sea, espiritual es bien real. él lo llevó a un cuarto. Y él De ahí empezó a mismo, interceder por sí, usted. empezó a interceder por ¿Y usted mí. qué empezó a sentir? Que lo quería golpear. Así como una frustración. Un enojo, un odio, una frustración. Y yo quería que no hablara, que me dejara, que ya deje. Sí, porque me estaba atormentando, pero no a mí, o sea, A los demonios. a los demonios. Sí. ¿Cómo explicarte? O sea, yo lo percibía, pero sabía que no era yo, pero era algo dentro de mí, pero a la vez no me pude mover. No me pude mover nada. Y él ni estuvo pude ahí hablar. orando por usted hasta que usted gritó, vomitó, ¿qué fue? ¿Cómo se fue? ¿Cómo fue liberado? No me acuerdo bien, pero creo que hubo algo así como un grito no tan, ¿cómo explicarte? Como, a lo mejor como un lamento, Sino como 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 algo. sí, liberación Sí, de un grito de liberación. sí, salió algo así. Y estaba él y las 2 personas que iban con él. Los 3 estaban orando ahí por mí, Intercediendo ahí. intercediendo ahí, orando. Pero yo no podía en un momento abrir los ojos, no podía. Borró cassette, pues. Pero sí sentía una lucha interna, no por quererlo golpear, por querer salir corriendo de ahí, que no siguiera él haciendo lo que estaba haciendo, hasta que ya después descansé. Wow. Hasta que ellos... Terminaron su oración y descansé. Y fue algo diferente. Y de ahí fue sorprendente, ¿no? Porque si te platicas después todas las experiencias, ¿no? Cómo el enemigo quiso ponerme tentaciones. Y usted las negó. Las negué, pero en un momento sin querer, ya pasado unos meses cuando salí, como el Señor me da un trabajo, y es que es muy largo, pero es sorprendente, y en un momento de esos
el enemigo quiso usar a alguien que me conoció en otra temporada que vivía para darme una bebida. Cuando yo estaba en ese, ya saliendo de la recuperación, fui a un restaurante por el trabajo que el Señor me devolvió, donde me dio una autoridad en el trabajo, y entonces llegué, estaban los contadores y digo, ¿quieren tomar algo? Sí, una bebida fresca. Y yo no me di cuenta cuando le dijeron al mesero que le echara alcohol. Entonces, por ejemplo, yo pedí una bebida de frutas, pero le echaron. Y hacía mucho calor. Sí, pues yo le dije sin alcohol. Sí, Usted sin ya alcohol. estaba... Yo ya estaba, yo ya no decidido. la quería. Me habían regalado botellas en el trabajo y las regalé. Pero no sufría. Yo noté la gran diferencia. Cuando estás en AA y dices no, pero estás queriendo decir sí. Cuando tú ves el alcohol y lo deseas. Acá me lo presentaron, me regalaron botellas y yo las regresé porque ya dije, no las necesito. Esa libertad que no puedes expresar hasta que la sientes. Sí. Una libertad, una libertad. Entonces yo me acuerdo que estaba en ese momento, fue cuando fue como una prueba de unos meses después. Diciembre, que yo salí del centro de rehabilitación, fue muy difícil para mi familia porque yo salgo el 15 de diciembre y el 16 entro a trabajar y para ellos mi esposa era un miedo. No, en el trabajo y con las tentaciones, va a beber, va a beber, va a beber. Pero yo sentía una fortaleza, una seguridad, que solamente cuando tú has vivido el respaldo del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, nada más te quiero comentar esa situación porque fue una confirmación. En algún momento yo decía, y si me llegaba pensamiento, ¿sí seré verdaderamente libre? Y entonces, ¿sabes? La maldad que me quiso hacer esa persona porque me conoció que yo bebía, les pidió que llevara alcohol. Sin que Entonces, usted supiera. sí, yo agarré y tenía sed, le di como de un vaso largo, como la mitad. Al momento no me supo, y luego platicando volví a tomar, pero en ese momento me dolió la cabeza. Y algo me dijo, huele el vaso, porque no lo percibí el sabor, porque me lo tomé rápido. Y lo huelo, y le digo al mesero, ven, te dije que sin alcohol, cámbiala. Pero no pasó más. Le dije a ellos, digo, no se vale, no se vale porque yo dije que sin alcohol. No, pero es como si tú siempre has tomado. Dije, ¿Usted sabía? no, yo supe después porque cuando lo supe, lo olí, que era, pero cuando lo tomé no sabía. ¿Cómo supo que fue el otro? Ah, porque nada más estábamos los dos, o sea, estábamos en un restaurante. Entonces, obviamente no fue el mesero, porque usted le dijo al No, mesero. no, porque pues le debió, la persona que estaba, dijo, sí, es que yo sabía que te gustaba, pero dije, no, pues dijiste que sin alcohol, pero yo le dije que sí le echara. Le dijo al mesero. Pero ahí comprobé lo que te dicen en AA, que el que prueba, aunque sea una gota de alcohol, vuelve a recaer. Y ahí fue donde usted rompió ese Sí, mito. y eso fue necesario para mí porque yo traía una teoría en la mente, ¿no? Que AA decía que tú no podías ni siquiera comer un chocolate envinado porque volvías a recaer. Es que es lo que La teoría que yo sí, tenía. lo que te da, ¿no? La cuestión es que yo terminamos la reunión y me fui bien contento. En lugar ya después de irme enojado, me fui bien contento y llego al trabajo y le digo a mi esposa, ¿qué crees? Porque fui al trabajo. ¿Qué crees? Que fui a comer con tal contador. ¿Y qué crees? Que me tomé una... ¿Qué? Digo, bueno, y ya le platiqué. Le digo, pero no quiero más. Digo, pero no quiero más. Digo, no la... O sea, yo iba feliz No lo porque anhelo. no lo anhelo, no lo necesito. Entonces yo lo comprobé y dije, no, Es un mito. comprobado es que mira, tal vez para los AA, tal vez sea a quien no tiene la ayuda del Espíritu Santo, así funciona, porque está comprobado. Por eso recaen. Porque están luchando con las fuerzas de la carne. Ahí está el tema, ya te lo dijiste. Pero cuando Dios te hace libre, te hace verdad, lo que tocamos es verdaderamente. Es que Él te hace libre todo. Es que AA dice que el alcohólico va a morir siendo alcohólico. Pero Mentira. Dios dice que si Él te hace libre, Te hace libre. te hace libre. Una vez y para Y siempre. para siempre. Y de ahí para acá, pues, cuando salgo de ahí, queda embarazada mi esposa cuando ella ya no estaba controlándose.
Y pues con todo y control, el Señor nos manda a Daniela, que mi esposa dijo, es mi regalo. Susi es nuestro milagro y Dani es el regalo. De ahí vino Dani. Se llevan 10 años. ¿Y solo tiene dos? Dos. Ok. No, los que Wow. nos quedamos, pero de ahí ya vino Dani y ella ya nació en una nueva temporada. En una nueva temporada. Wow. Y a partir de ahí ya Ya ningún el vicio, Señor. nada. No, gracias a Obviamente Dios. nada es perfecto, hay No, problemitas no, o así. sea, no, sí, exactamente. Vienen otras cosas que tú te encuentras en el diario vivir, pero con la experiencia. Yo te puedo decir que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Nada, 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 Wow. nada, nada, sí. Sé que me lo está contando así en breve, pero me Muy breve. imagino que fueron Pues años. fíjate, estos fueron años y Años. experiencias que nos podíamos estar muchas horas. El primer pastor, el que te digo que es el amoroso, todavía vive, ahorita ya anda por ahí de los 80 Oh, años. wow. Y él ha llegado a ir a predicar a la iglesia y estamos en una asociación de pastores de la ciudad. Y él ha dado el testimonio, ¿no? Algunas veces me ve y me dice, ¿cuánto trabajo me diste, Marquito? Y algunos que han conocido la historia con nosotros, pero yo lo que digo, fueron los pastores que yo necesité. Fue primero un pastor muy amoroso, el segundo que estuve también con él 9 años, fue un pastor muy disciplinado, fue pura instrucción bíblica, Biblia, 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 y caminé con él ya ahí en la nueva etapa, un discipulado personal de 9 años, donde empezamos a servir. Y ahí fue cuando usted tuvo el llamado de pastoreo. Sí, de hecho en esa iglesia, bueno, el liderazgo que nos dieron en esa iglesia fue como ancianos de la iglesia, aún joven, pero son lo que es el pastor, luego son ancianos, luego diáconos. Ujú. Son de la manera bíblica en que se manejan, pastor, anciano y diáconos. Y el Es el pastor, no liderazgo. importa la edad. No importa la Ok. edad, el pastor, luego es el anciano, también no Que depende son de la los de edad. sabiduría. Sí, los de sabiduría, luego los diáconos de servicio. Mm, Entonces ahí fui llamado anciano pero hubo un tiempo que el Señor me llamó a salir de la iglesia. evangelizar. Sí, bueno, sí, a trabajar, pero también a un tiempo de apoyar a otra iglesia que inició y fue cuando conocí al que ahora es mi apóstol, ¿no? El apóstol Ricardo, donde lo conocimos y él fue el que ya habíamos recibido palabra que donde Dios nos quería llevar al pastorado. Y yo sí quería, pero mi esposa no. Porque Porque ella no que era mucho a responsabilidad, y sí la es, y sí la es. Por eso yo vuelvo a lo mismo, un pastorado sin el Espíritu Santo no va a durar. Tal por vez eso hay. alguien pueda decir lo contrario, pero yo lo sé Mm. bíblicamente y por la experiencia. Para eso nos dejó a su Espíritu Santo. No, sí tiene razón. Yo he visto como pastores, pues, que después de un tiempo los descubren que andan haciendo cosas, incluso con las mujeres de ahí, Ujú. de la iglesia, droga, muchas cosas. Es que la tentación creo que a veces llega a ser más fuerte hacia los líderes que hacia las ovejas. Aquí la situación es no confiarnos. No confiarme en que yo ya soy maduro, no, pues yo puedo. Necesitamos de su Espíritu Santo todos los días. Porque sin Él el día de hoy precisamente las tentaciones, como tú lo has dicho, ahí están. Y si no nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, no vamos a poder servirle. A servirle como Él nos pide que le sirvamos. Así es. Me gustó mucho cómo me contó que usted a esa edad de 20, 25, 30 años tuvo sus pastores. Obviamente ellos eran mayores. Ujú. Y es necesario que nosotros los jóvenes tengamos ejemplos de los mayores. Por supuesto, sí. Y estoy 100% agradecido. Me siento como privilegiado de estar aquí con usted hablando No, al porque contrario, gracias. cuando conocí el Espíritu Santo Gracias. me gustaba y hasta el día de hoy me gusta hablar con los mayores, así como usted, o incluso no tan mayores de edad físicamente, puede ser como mi edad, pero que estén avanzados en el espíritu. Porque el cuerpo es el cuerpo. Ujú. Hay personas de 60 años que tienen el espíritu de un bebé. Y hay personas de 30, 25 años que Ujú. tienen un espíritu muy maduro. Sí. Y usted, pues, con su experiencia y todo lo que nos está diciendo,
estoy muy agradecido y me imagino que ellos también con toda esta experiencia. Gracias. Mira, yo estoy agradecido con Dios que me permita los oídos de tu audiencia, que me permitiera conocerte. Yo no sé a quién le pueda servir nuestro testimonio, pero yo estoy agradecido. Y en los caminos de Dios no hay coincidencias. No hay coincidencias. Él controla todo. Yo lo creo, ¿no? Él Sí, controla todo. Su Espíritu Santo es el que hace la obra perfecta. Y puede usar la vida de quien sea. Pero yo el día de hoy creo mucho en la juventud. Allá en la iglesia en Toluca, yo tengo puesta mucha esperanza en los jóvenes. A mí me gusta ya darles oportunidad que prediquen, me gusta estar cerca de ellos. Yo no soy tan joven, ya 62 años, En el espíritu es muy joven. pero es que yo veo en los jóvenes el potencial. Son los tiempos el día de hoy de la juventud. Jóvenes apasionados por Jesús. Yo como muchas veces diría, si yo me hubiera apasionado en mi juventud, pero bueno, ya no lo pude hacer, pero sí invitar. Cuando yo tengo oportunidad allá con los jóvenes, siempre les digo, no desperdicies tu tiempo, busca de Dios, no como algo meramente religioso, como una experiencia. Una experiencia. Cuando tú te encuentras con el Espíritu Santo, todo lo puedes ver diferente, todo es hermoso. Todo es hermoso. El servirle, el obedecerle, el buscar una relación, que no busques a la mujer que tú quieras por tu decisión, que le preguntes al Espíritu Santo cuál es la mujer que tienes para mí. Yo estoy agradecido por la mujer que Dios puso a mi lado. Cumplimos en junio 43 años, Wow. 44 de casados. Wow. Felicidades. Pero eso solo lo pudo hacer el Espíritu ¿Cuál Santo. es el secreto? El estar agarrados del Señor. Mi esposa es una mujer que ama al Señor, que busca de Dios. El secreto del matrimonio es buscar a Dios. Sí, definitivamente. Apartados de Dios nada podemos hacer. Sí, porque yo tengo muchas fallas como persona, mi esposa puede tener, pero el Espíritu Santo nos une. Nos da un nuevo amor cada día y nos da el soportarnos, el amarnos, el guiarnos. Pero es el amor de Dios, el Espíritu Santo, para poder Wow. seguir adelante. Amén, amén. Bueno, ya para ir terminando, ya sé que nos alargamos un poquito, Perdón, pero perdón. para esas personas que son esclavas del alcohol, incluso de la marihuana, de cualquier adicción, ¿usted qué les puede recomendar? ¿Qué les puede decir a esas personas para que sean realmente libres? Pues lo que yo experimenté es lo que yo te puedo decir. Que busques, puede ser un guía espiritual, un hombre de Dios, no tanto una persona religiosa, que le pidas, mira, el Espíritu Santo es bien personal. La forma en que tú hables, la forma en que tú estés acostumbrado a expresar. Si tú estás desesperado y piensas o te han dicho que no puedes ser libre de la adicción, se llame como se llame, te lo ha dicho quien no conoce de Dios. Yo te puedo decir que Dios tiene el poder para hacerte libre de cualquier adicción. ¿Cómo es? Abrir tu corazón. Puedes incluso tú buscar a un consejero, buscar una iglesia cristiana, buscar un amigo. ¿Por qué te digo cristiano? Porque es lo que los que estamos, de alguna manera hemos tenido un encuentro con Jesucristo, con su Espíritu Santo. Pero también si tú quieres, puedes buscar un lugar a solas. Puede ser tu habitación, puede ser un campo, puede ser un lugar donde nadie te interrumpa, donde tú puedas ser transparente, donde tú puedas derramar tu corazón si es necesario llorar, si es necesario gritar. Y aun si solamente le dices, ayúdame, te necesito, quiero ser libre, Él te va a escuchar y Él va a hacer la obra en ti. Solamente cree que es real, que Él está ahí cerca de ti. Si tú llegas a escucharnos, llegas a vernos, es porque el Señor quiere traer algo nuevo para tu vida. Él está ahí en tu corazón. Solamente tú háblale con toda sinceridad, sin buscar ninguna adorno ni nada, y lo puedes hacer. Yo te puedo decir que esa es la manera. Esa es la manera, buscando de Dios. Amén. Para ya terminar, no sé si puede hacer una oración para esas personas que se sientan así vacíos, que usted sabe por lo que están pasando. Sí. Amado Padre Celestial, hoy yo te doy gracias
por permitirme estos medios para llegar a las personas que tú tienes preparadas. Yo ruego por todo aquel que está sufriendo, que en su interior tiene un grito de auxilio, aquel que por las noches, que por los días ha vagado y ha buscado la ayuda, aquel que ha deseado en su interior ser libre, pero llegan los momentos de las luchas y vuelve a caer, y que muchas veces dice, ya son muchas las que he caído. Yo te ruego, Padre, que hoy envíes libertad a estas vidas, que tú uses estos recursos, estos medios, para que pueda llegar tu Espíritu Santo, tu palabra, a todo aquel que está necesitado. Yo oro por libertad de cualquier tipo de adicción o codependencia, por las codependencias que muchas veces no se conocen o no se entienden, por las adicciones, alcohol, a drogas, a pornografía, aún al trabajo, aún a la comida, por aquellos que están en crisis de depresión. Yo te ruego que tú traigas libertad por aquellos que están en crisis también de ira. Yo ruego que traigas libertad a todos tus hijos, a todos los que tú vas a alcanzar por estos medios, y que ellos puedan ser un día también testigos y testimonios fieles de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y nada más para terminar, siento así hacer una oración para las personas que quieran aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Exactamente. Si tú eres una persona que estás sintiendo en este momento el llamado de aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te invitamos a que hagas esta oración. Simplemente cierra tus ojos, concéntrate, y cuando yo diga mi nombre, tú vas a decir el tuyo, pero repite todo lo que yo voy a decir. Así que cierren sus ojos y repitan. Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo, Roberto, Marco Antonio, vengo ante ti, Padre, para aceptarte como Señor y Salvador. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no soy nada. Reconozco que tengo traumas. Reconozco que tengo adicciones. Te entrego todo, Señor. Ya estoy cansado de vivir como vivo. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Derramaste sangre preciosa. Derramaste sangre santa, Señor. Creo en tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo entre en mí. Lléname de tu ser. Escribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Señor. Muéstrame quién eres. Gracias, Padre. Y para terminar esto, Señor, te doy gracias por la vida de Marco Antonio, Padre. Gracias por su testimonio. Gracias por la vida de su esposa, de sus hijas, Padre. Declaro aceleramiento, Señor, en su vida, Padre. Declaro más santidad, más unción, Padre. Declaro dominio, Padre, poder de tu Espíritu Santo. Tú lo vas a seguir llenando de poder, Padre, de autoridad, Señor, para llevar palabra a todas partes, Señor. Gracias por siempre protegerlo, Señor. Lo protegiste en la juventud, Padre. Lo protegiste en todas esas cosas que él pasó, y nunca dejaste que nada malo le pasara, Señor, porque a ti te pertenece, Señor, la vida. A ti te pertenece la muerte, Señor, y tú decides a quién te llevas y a quién le das la vida, Padre. Gracias por su vida. Gracias por su esposa, por sus hijas. Sigue usando a su familia, Padre. Gracias por todo, Señor. En tu poderoso nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Marco Antonio, por venir. Me siento muy privilegiado y no sé, siento el Espíritu Santo, no sé, una unción en usted, y que Dios lo siga usando siempre. Muchas gracias. Ojalá nos podamos ver otra vez. Esperemos en Dios que sí. Me dio mucho gusto conocerlo. Gracias, igualmente. ¿Usted de casualidad tiene redes sociales? Bueno, la de la iglesia. No sé si la quiera mencionar para que lo sigan. Bueno, tenemos Facebook y YouTube, que es lo que tenemos. Sí. Pueden encontrarnos como Iglesia Cristiana Casa de Dios Metepec, y a mí como Marco Antonio Bernal también.
En Facebook. Ok. En Facebook. Bueno, pues muchas gracias ahí. Acuérdense de seguirlo. Dejen su apoyo, amigos. Nada les cuesta suscribirse, nada les cuesta compartir esta hermosa anécdota. Bueno, este hermoso testimonio. Compártaselo a alguien, por favor. No te estamos pidiendo nada, simplemente deja tu like, comparte, deja comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa. Y pues nada, amigos, gracias por ver. Nos vemos a la próxima con ustedes, su amigo Robert. Bye. Hasta luego. Dios les bendiga.